Buenas, mi nombre es Mariana Zambrano y hoy les voy a hablar acerca del burnout. Actualmente el mundo laboral está atravesando una transformación sociocultural donde han aumentado las exigencias y eso ha desencadenado la aparición de nuevos riesgos psicosociales. Por lo tanto, en los trabajadores o individuos se ha presentado agotamiento laboral, pero por sí solo este no cumple los requisitos de ser un diagnóstico médico, por lo que la relación entre el estrés con el trabajo ha generado una nueva condición compleja denominada síndrome de burnout. En este apartado hablaremos con más detalle acerca de qué es el burnout, cómo se clasifica, cuál es su clínica y la conducta a tomar ante esta patología. El síndrome de burnout también es conocido como síndrome del quemado, síndrome de desgaste profesional, el síndrome de sobrecarga emocional o de fatiga en el trabajo. Para hablar un poco acerca de la historia del burnout, tenemos que el primer caso conocido fue en 1961 cuando el arquitecto Graham Greene publicó una novela denominada A Burnout Case. Luego, en 1974, el psiquiatra Herbert Freudenberger estableció por primera vez en la literatura médica el término burnout como una sensación de desgaste como consecuencia de las demandas excesivas para ejercer un trabajo o una labor. En 1982, la psicóloga Christina Maslach junto al psicólogo Michael Leiter crearon un cuestionario denominado Maslach Burnout Inventory que va a constituir la herramienta diagnóstica más importante de esta patología. Lo malo es que ellos lo limitaron solo a profesionales que se relacionan con otras personas en el trabajo. Más adelante, Pines y Aronson, en 1988, concluyeron que cualquier tipo de profesional puede sufrir burnout independientemente de si se relaciona o no con otras personas. Luego, en el año 2000, fue catalogado por la OMS como un factor de riesgo laboral por su capacidad de alterar la calidad de vida, la salud física, mental e incluso poner en riesgo la vida del individuo que la padece. El 1 de enero de 2022 entró en vigor la última sesión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-11, donde se incluye el síndrome de desgaste profesional o burnout en el capítulo 24 en los factores que influyen en el estado de salud o contacto con los servicios de salud. Entonces, por así decirlo, ¿qué es el burnout? Él va a describir la experiencia psicológica de cómo los individuos con el paso del tiempo han quemado el fuego inicial del entusiasmo, dedicación y compromiso con el trabajo. Esta es una situación que padecen cada vez más los individuos del ámbito profesional que están vinculados en el área social donde va a recaer una presión constante por satisfacer a otros. En 1981, la psicóloga Christina Maslach acotó la definición más apropiada para esta patología, describiéndola entonces como una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño personal. Entonces, el estrés crónico destaca como el detonante de esta condición, sin embargo no va a afectar solamente a los individuos que lo padecen, sino también de manera indirecta a los usuarios atendidos por estos individuos. De acuerdo con la OMS, algunos estudios indican que alrededor del 10% de los trabajadores se ven afectados por esta patología. El personal de salud es de las profesiones más estudiadas, entre ellos médicos y enfermeros, coincidiendo algunos autores en que el burnout de los médicos se genera desde la escuela de medicina. Dentro de las causas que van a provocar burnout tenemos estrés excesivo, sobrecarga laboral, falta de autocontrol, escasos recursos para ejercer el trabajo, mal clima de trabajo, expectativas laborales mal definidas, aburrimiento y jerarquías imprecisas o acoso laboral. También encontramos distintos factores de riesgo que pueden desencadenar el burnout. Entre ellos están los personales como la edad, el género, las variables familiares, la personalidad. Los factores profesionales como una inadecuada formación, elevada carga laboral, las jornadas de trabajo extensas, largas horas de trabajo. Trabajar en el área de salud también es un factor muy predisponente y los factores sociales como alcanzar un alto estatus social o lograr un auge económico. También tenemos que los factores de riesgo en la población médica son primero, ser joven, segundo, tener hijos y tercero, tener una jornada laboral extensa. Así pues, las consecuencias que va a generar el burnout consisten en estrés excesivo, fatiga, insomnio, irritabilidad, inadecuado consumo de sustancias, patologías cardiovasculares y metabólicas y la susceptibilidad a enfermedades. Ahora bien, vamos a clasificar el burnout. Tiene dos
tipos. Primero está el activo, donde el empleado mantiene una conducta asertiva y se relaciona con elementos externos a la profesión o al área laboral. Y segundo, el burnout pasivo, que es donde el empleado o el individuo tiene sentimientos de apatía y se relaciona con factores internos psicosociales. Ahora bien, para hablar acerca de la clínica de burnout, vamos a clasificarlos en síntomas, niveles y los principales componentes de esta patología. Ahora bien, el empleado se va a dar cuenta, o el individuo, de que padece burnout cuando se da cuenta que es crítico o cínico en el trabajo con los otros compañeros o sus jefes, que asiste obligado a trabajar, que presenta irritabilidad e impaciencia con los compañeros, jefes o clientes, que tiene improductividad o incapacidad para concentrarse y escasa satisfacción por los logros tanto laborales como profesionales. También se encuentran desilusión por el trabajo, se usa la comida, las drogas o el alcohol para sentirse mejor, que cambia los hábitos de sueño, por ejemplo, empieza a tener insomnio, que presenta dolores de cabeza inexplicables, problemas intestinales, taquicardia, quejas físicas, baja autoestima, nerviosismo, entre otras manifestaciones como psicológicas. Entonces, podremos dividir el síndrome de burnout, su clínica, en síntomas emocionales y físicos. Los emocionales, la falta de motivación, autoestima, bajo rendimiento, conductas agresivas, ansiedad, mientras que los síntomas físicos, como ya mencioné, se encuentran el dolor de cabeza, los trastornos del sueño, náuseas, tensión muscular, cansancio y problemas digestivos. Ahora bien, el burnout presenta 4 niveles. Entre ellos están leve, moderado, grave y extremo. El leve, dificultad para despertarse, quejas vagas y cansancio. El moderado, ya hay aislamiento, negativismo y cinismo. En un nivel grave está la automedicación con fármacos, hay ausentismo laboral y consumo de sustancias. Y ya el nivel extremo del burnout, hay aislamiento significativo, colapso y cuadros psiquiátricos que pueden llevar desde la depresión al suicidio. Tenemos los 3 componentes del burnout que van a caracterizar a esta patología. Están la fatiga o agotamiento emocional, la despersonalización o deshumanización y la ausencia de realización personal en el trabajo. Entonces, el agotamiento emocional comprende más que todo un componente individual, la despersonalización un componente interpersonal y la falta de realización personal el componente de autoevaluación. Con respecto a la conducta, vamos a hablar acerca del diagnóstico y tratamiento. Para el diagnóstico hablamos acerca del cuestionario de Maslach para el burnout, que es la herramienta diagnóstica más eficaz, donde van a haber enunciados acerca de los sentimientos y pensamientos del individuo con respecto al trabajo. Va a tener 6 adjetivos de frecuencia para los 22 ítems que se van a evaluar, que van desde nunca o ninguna vez hasta siempre o todos los días. Son distintos cuestionarios. Tenemos uno enfocado en los profesionales de los servicios humanos, donde están profesionales de la salud, trabajadores sociales, terapeutas y policías. Por lo menos aquí encontramos los 22 ítems que van a ser para ese tipo de cuestionario y la valoración, que toma en cuenta los 3 componentes, agotamiento emocional, despersonalización y realización personal, yendo desde bajo, medio a alto. También encontramos otras versiones de este cuestionario que está enfocado al personal médico, a los educadores, a los trabajadores que se encargan de la atención al cliente y para los estudiantes. Otros tipos de métodos diagnósticos que tenemos son los cuestionarios CBI, el OLBI y el CEST-QT, que es un cuestionario para la evaluación del síndrome de quemarse en el trabajo como lo conocemos en español. Tanto para la prevención como para el tratamiento tenemos medidas generales que se van a aplicar en el área laboral y en el área personal. En el área laboral se recomienda concientizarse acerca de la carga de trabajo, evitar sobreexigirse, delegar tareas, pedir ayuda y moderar la autoperfección, programar reuniones de trabajo para fomentar una mejor atmósfera, iniciar estrategias asertivas como por ejemplo el respeto, jerarquizar labores y limitar la agenda laboral mediante un acuerdo con los superiores. Ahora, las medidas con respecto al área personal están empezar un estilo de vida saludable, realizar técnicas de relajación, efectuar pausas saludables, renovar los vínculos con amigos y familia, reforzar la autoestima con cumplidos y asistir a terapia psicológica para aprender a afrontar las situaciones de estrés y ansiedad tanto en el trabajo como en la vida. Encontramos en internet distintos folletos de qué es el síndrome de burnout, cómo prevenirlo y también las consecuencias, los síntomas, las causas, las cifras que nos pueden indicar más acerca de esta patología, que como vemos es un síndrome derivado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha logrado manejar con éxito. Para finalizar, una frase de C.J. Jung donde dice: el conocimiento descansa no solo sobre la verdad, sino también sobre el error. Muchas gracias, espero les haya gustado la presentación.